Y a esta hora de la mañana tengo el agrado de invitar al señor Juan Camillo Carrasco, socio de Ascensi Abogados. El tema que él ha elegido es Colombia luego de 10 años de la regulación de los juegos online, lecciones aprendidas. Lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Adelante, señor Carrasco. Camilo Carrasco. Esta es la presentación, ¿no es cierto? Okay. Perfecto, muchas gracias. Vale, gracias. Buenos días a todos, muchas gracias. Yo quisiera empezar, además de agradecer obviamente a la organización, a Rubén, quiero arrancar esta pequeña presentación tratando de no aburrirlos un poco sobre lo que ha pasado en Colombia, pero sí quiero empezar felicitando a Perú por este gran regulador que tienen y esta gran experiencia que están viviendo ustedes con un regulador que realmente se nota que ha querido aprender de las lecciones de otros países y de otras jurisdicciones y es evidente que está tratando de hacer las tareas adecuadamente en pro de una operación en donde todos ganan. Yo quisiera también arrancar esta charla de 30 minutos con una conclusión a la que quisiera llegar. No los quiero aburrir con toda la estructura de cómo funciona el mercado colombiano, pero sí quiero traer una conclusión que creo que todos nos debemos llevar, incluidos reguladores y operadores y todos los actores de la industria del juego. Nosotros constantemente nos estamos reuniendo en estos eventos, compartiendo todas las experiencias, intercambiando conocimientos, pero siempre tenemos que estar haciendo un llamado constante a las personas que realmente necesitamos que aprendan. Y estamos hablando de operadores conscientes, profesionales, que deben cumplir las normas que se establecen en diferentes jurisdicciones. Nosotros ya sabemos cómo funciona la industria. Y el reto aquí es abrir la conversación con aquellos que no lo saben. Traer y lograr sentar a reguladores que cambian constantemente en diferentes jurisdicciones para que aprendan de las lecciones que otras jurisdicciones ya han cruzado, para que esta industria sea funcional y no terminen siendo caprichos de ideales políticos o situaciones. No quiero politizar esto ni mucho menos, pero sí sobre todo exaltar y felicitar nuevamente al regulador de Perú porque se nota que este es un trabajo que están haciendo muy, muy consciente. Colombia lleva ya aproximadamente 9 años desde que se inició el proceso de regulación. Fue una regulación que por lo menos por sus cifras y resultados y el interés que trajo a Latinoamérica ha sido una regulación exitosa. Rápidamente voy a cruzar un poco sobre cuál es el marco y la estructura regulatoria de Colombia y por qué fue funcional y sobre todo muy estructural el desarrollo que en realmente 9 años ha tenido la industria del juego, de los juegos operados por internet o juegos a distancia como los llaman ustedes aquí. Nosotros tenemos una estructura monopolística del Estado, es constitucional la estructura, es decir, todo lo que tenga que ver con los juegos de suerte de azar está concentrado en el Estado, es el Estado quien entrega los derechos de explotación de estos tipos de juegos, muy similar a lo que pasa en la mayoría de los países con la explotación de petróleo, se entregan por concesiones. Y tiene un regulador que le permite tener una estructura regulatoria muy flexible para poder estar adaptándose a los cambios regulatorios y promoviendo precisamente el sector. Un sector que tiene un interés principalmente social. En Colombia todos los recursos, como decía José Luis hace poco, están destinados exclusivamente al sector de salud. Fondean miles de millones de dólares al sector salud para subvencionar un sistema universal de salud que existe en Colombia. Para operar hay unas reglas muy claras, lo cual es súper importante en cada uno de los países que se regula, es que las reglas tengan un marco jurídico estable y claro. Eso permite que el regulador pueda obtener lo que más quiere, que es otorgar las licencias y percibir recursos, y que los operadores tengan una estructura de estabilidad jurídica. En Colombia hay
4 marcos en cómo se estructuran las licencias. Una estructura legal, se requiere hacer unas inversiones locales, una estructura de gestión de riesgos para el tema del lavado de activos y oficiales de cumplimiento, cumplir unos requerimientos técnicos que en nuestro caso podríamos decir ya están un poco desactualizados para temas de control. Perú aprendió rápidamente esa lección y creo que emitió unos reglamentos técnicos mucho más modernos y unos requerimientos financieros para solicitar estas licencias. Si bien no me quiero quedar aquí en explicar cómo y qué se requiere para sacar una licencia, sí lo hicimos bien en crear una regulación flexible, dinámica, adaptable y que le permita precisamente actualizarse constantemente según las demandas y la misma innovación en un sector que yo considero no necesariamente es de apuestas, sino principalmente es un sector de tecnología y es un negocio financiero. Creo que no lo van a poder ver, pero traté de marcar los hitos regulatorios desde el 2014, cuando realmente empezó el proceso regulatorio en Colombia. La norma nace en el 2016, por eso realmente no son 10 años, son casi 10 años, estamos dentro de la primera década. Y del 2016 se empieza un ejercicio muy interesante de operaciones de diferentes licencias, inversión local, inversión extranjera, pero solo hasta el 2017 se pide la primera licencia porque solo hasta el 2017 se logró quitarle el IVA a los juegos de suerte de azar por internet. Un IVA que estaba por estatuto tributario marcado sobre cada apuesta grabada con un 19%. Desde ese momento salen las primeras licencias, alcanzamos a tener cerca de 20 operadores, han estado yendo y viniendo, pero por el modelo regulatorio lo que tuvimos fue una serie de evoluciones constantes. 2018 salió la operación del retorno teórico del jugador, se estableció que había que garantizar un retorno teórico a los jugadores y había unas fórmulas actuariales que se implementaron. 2020 se incluyeron casino en vivo, 2021 salió las resoluciones de juego de premio inmediato, se incluyó juegos virtuales, empezó a ser durante 4 o 5 años constantes de evolución, casi 6 años constante de evolución, en donde había una demanda de los operadores para proveer sus servicios y el regulador escuchaba y regulaba y sacaba una norma, decía esto es lo que se entiende por juegos de premio inmediato, esto es lo que se entiende por casino en vivo, y creó marcos regulatorios de definiciones para evitar sobreregulación. Esto es muy importante, que se evite la sobreregulación. Cuando empiezas a crear demasiadas normas, sobre todo en una industria que es principalmente de innovación, terminas creando murallas que son al final impenetrables y te obligan a hacer unas modificaciones estructurales de los modelos regulatorios, lo cual al final lo que hace es alentejar el proceso de desarrollo del negocio. Pero desafortunadamente nosotros entramos en una etapa no muy amigable para el sector en Colombia desde el 2023-2024. En el 2024 empezaron a salir una serie de normativas que probablemente queriendo implementar controles adicionales, no necesariamente es con regulación, se puede hacer, como bien lo explicaba el doctor Yuria hace poco, una gestión de 65 funcionarios atendiendo más de 20.000 visitas y solamente 30 y pico de actas o de procesos sancionatorios o de revisión. Quiere decir que la mayoría de la gente, la mayoría de los operadores realmente siempre quiere hacer el trabajo bien. Por algo ya ha puesto sobre la mesa sus cartas y ha puesto en riesgo su propio patrimonio. Sin embargo, nosotros en Colombia desafortunadamente entramos en una etapa de sobreregulación y empezamos a sacar una serie de normas adicionales para tratar de acotar un modelo que ya era bien diseñado. Las razones pueden ser políticas específicas, etcétera, no quisiera entrar a discutirlas, pero evidentemente si Colombia era un modelo a seguir, hoy en día hay que revisarlo y más bien alertar que hay una crítica natural
dentro del mercado, que es las etapas de la posregulación. Y esto espero que no le pase a Perú, pero ha pasado en muchas jurisdicciones. Le pasó a España, le pasó a Italia, le pasó a Dinamarca, ahora nos está pasando a nosotros en Colombia. Y yo creo que las fronteras dividen geografías, pero no deberían dividir buenas ideas. Así que yo creo que estamos a tiempo, sobre todo, y estamos porque considero que tenemos una identidad de todas maneras cultural en Latinoamérica que nos hace sentir un poco más unidos para que Perú en los próximos años tenga una línea clara de cómo va a afrontar la etapa de la posregulación. Y estas experiencias las tienen sus hermanos colombianos aquí al lado, en donde alentejó el proceso del negocio. Hace un año presenté este mismo slide, creo que si hay alguna fotografía, y decía crecimiento de operadores y de usuarios. Hoy tuve que presentar el slide de manera un poco más pesimista y es de crecimiento de operadores y usuarios. Estas son cifras oficiales del regulador. Tenemos 14 operadores licenciados hoy. Doctor Luis, ya ni siquiera somos 16, son 14, han decrecido. La operación que iba en crecimiento constante dentro de los siguientes 9 años después de la regulación, la industria crecía a un ritmo del 130-140%, llegó cerca del 2023 a un ritmo normal y considerable, todavía muy grande, del 30 y pico por ciento, y llega el 2024 y empezamos a ver ya un natural estancamiento. Si bien es una industria bien interesante, porque somos el 60%, por ejemplo, del GGR de España, que evidentemente es un país con un PIB mucho mayor. Tenemos 650 millones de GGR y unos 10 billones de dólares en turnover. No son cifras que no se deberían envidiar, pero ya vamos a ver la siguiente slide. 1.9 millones de usuarios únicos al mes y 200.000 usuarios se comparten en diferentes plataformas. Estas son cifras de cierre del 2024. Sin embargo, llegó la regulación del IVA, un IVA que no voy a discutir también el concepto legal, pero como decía el presidente de la asociación en la primera charla, es una normatividad que no pasaría control de primer estudiante de Derecho. Por decreto no se pueden hacer impuestos en la mayoría de las jurisdicciones globales. Este IVA nace por decreto y afecta la base gravable sobre el valor del depósito que hace un jugador. Entonces, voy a usar las mismas términos que usaron hace poco en la charla y son al final impuestos confiscatorios. Un jugador no ha ni siquiera depositado $100 en su cuenta y va a haber solamente 84 de saldo automáticamente, así que pues es un desmotivador natural, lo cual además es muy controversial porque estos son recursos que se generan directamente para el sistema de la salud, pero tenemos un gobierno que necesita caja y esa caja, que es la única disponible, es normalmente el IVA. El IVA es un impuesto que normalmente se da sobre un valor agregado de un producto. Depositar en una cuenta de juego no es un producto, no es una adquisición, por lo tanto es antitécnico, no existe. Sin embargo, es lo que hay. Este impuesto por ley va a estar hasta el 31 de diciembre, por decreto va a estar hasta el 31 de diciembre. Se espera de todas maneras que se implemente un IVA en la próxima reforma tributaria. Y este IVA definitivamente ha generado un impacto sustancialmente negativo en el sector. Estas son las cifras más recientes que ha publicado Coljuegos. Ustedes pueden ver el crecimiento. Estos son en pesos colombianos, los dineros que pagan los operadores de juegos a distancia de manera mensual. Ustedes pueden ver cómo está en unos picos constantes de crecimiento. En el mes de febrero cae sustancialmente la operación, porque obviamente el IVA le quita liquidez al negocio.
Hay un repunte en abril porque los operadores, tratando de solventar esto, empezaron a suplir el IVA que pagaban los jugadores a través de diferentes mecanismos como promociones, bonos, para que el jugador recibiera sus $100 o 100 pesos que había depositado, pero ya en mayo, 3 meses después de estar el impuesto del IVA, tenemos otra vez una caída sustancial de más de 10.000 millones de pesos en recaudos. Estamos hablando de unos 3-4 millones de dólares en ese mes de recaudo comparado con mayo del 2024. La otra cifra interesante es, discúlpenme, la gráfica de pronto no muestra exactamente, pero en azul son las participaciones de casinos y máquinas tragamonedas. En morado está la operación de juego en línea a 2024. Es una participación en donde ya casi tiene el 50% de la torta al juego en línea. Sin embargo, si vamos a las cifras recientemente publicadas por Coljuegos, el primer cilindro de mayo del 2024 muestra que la participación de apuestas deportivas de contrapartida era del 66%, y a mediados de mayo el regulador sacó una restricción, una norma realmente curiosa, y es que prohíbe una serie o permite solamente unas marcas en el sector la modalidad de juegos de premio inmediato, que son el tipo de juego Crash, hoy tan popular, en donde tenía una participación del 4%, y es en junio cuando sale la regulación y sale el bloqueo de los juegos de premio inmediato, cae absolutamente hasta tal punto que desaparece. Juegos de premio inmediato es la línea azul delgadita que están aquí en el cilindro de la izquierda, y en abril y mayo desaparece completamente. Pero además demuestra cómo el exceso de tributación o el impacto que genera un tributo antitécnico y mal diseñado hace que caiga evidentemente la operación de los juegos por internet en mayo del 2025. En 9 años que llego trabajando con el sector específicamente, es la primera vez que veo cifras negativas en el sector. La parte amarilla es exactamente lo mismo, es el sistema de recaudo en enero, febrero. En abril evidentemente se ve la caída. En mayo, como les explicaba, la parte amarilla es el recaudo de los juegos operados por internet. En mayo está el repunte en donde los operadores tratan de hacer promociones y de generarle liquidez al negocio, pero ya en junio, que es la última cifra que está acá, es evidentemente incomparable con lo que venía de crecimiento del sector. Las nuevas regulaciones del sector de juegos de azar. Publicidad, juego responsable, son temas que son necesarios regular, pero hay que regularlos bien. El sector de juegos de azar tiene varios retos. Primero, la responsabilidad propia, buscar ser parte de la solución y no crear el problema. Autorregulación publicitaria, compartir información con el regulador sobre los mecanismos que tienen para controlar los excesos de publicidad, para evitar que entre mañana un regulador que de pronto con falta de conocimiento termine bloqueando ciertos mecanismos de publicidad. Vuelvo y les digo, como ya pasó en España recientemente se cayó el decreto real que prohibía cierta parte de la publicidad. En Italia fue una prohibición absoluta. Ese tipo de experiencias hay. En Colombia salió recientemente el año pasado una norma también que limita los modelos de publicidad. Este reglamento de publicidad tiene varias cosas controversiales. El acto administrativo estableció que para los juegos operados por internet le dice al operador con quién puede contratar su publicidad, básicamente. Es decir, si no es un equipo profesional de determinada liga, no puedes contratar con él. Es decir, empieza a generar una serie de violaciones administrativas y constitucionales de derechos que le dice al operador qué básicamente puede hacer con su dinero.
empezando por, le dice que solo el 20% de su GGR, del Gaming Gross Revenue, se puede invertir en publicidad. La Liga de Colombia de fútbol vale 13 millones de dólares, ese contrato de publicidad. Yo les mostré hace poco que el GGR nacional es de 650 millones de dólares. Esto quiere decir que un operador pequeño, por más dinero que tenga y que quiera desarrollar su negocio, no va a poder publicitarlo, porque la norma está establecida en una forma antitécnica en donde solo los más grandes van a tener más presupuesto para publicitar. Entre otras cosas, tiene un límite de 3.5 millones de dólares para los operadores que no opten por invertir el 20% de su GGR. Quiere decir que de entrada también ya le dice al operador, solo puedes invertir 3.5 millones de dólares. Esto evidentemente ha afectado los patrocinios en Colombia y no necesariamente de los equipos más grandes, pero ha terminado afectando equipos más pequeños o diferentes sectores en donde se han venido invirtiendo en publicidad, entre ellos los temas de marketing digital, que son claramente auditados y son considerados también publicidad. Otra de las extralimitaciones bien complejas que tiene esta norma es que establece un marco sancionatorio para quienes violen las normas publicitarias, pero ese marco sancionatorio en Colombia está regulado por la contratación pública y un acto administrativo que en la mayoría de los países latinoamericanos los actos administrativos son los de menor valor en la pirámide de Kelsen, no puede superar normas que establecen los marcos sancionatorios en la operación de licencias. Y una de las más controversiales es que obliga a que los operadores envíen un informe para revelar el contenido de los contratos y las estrategias de publicidad que tienen en el plan de inversión de ese año. Es decir, un operador tiene que entregar un documento a la entidad pública con los contratos, que pueden tener claramente cláusulas de confidencialidad, estrategias de inversión en temas de publicidad y sus presupuestos. Presupuestos que, como ya les expliqué, si usted está entre los 3 o 4 primeros operadores, seguramente podrá invertir el 20% de su GGR, pero si está entre el otro porcentaje de los otros 10, seguramente solo tendrá 3 millones de dólares para invertir en publicidad, lo que crea, la verdad, un ambiente no muy propicio para aquellos que quieren crecer. Hoy podemos decir con seguridad que el impacto de las medidas regulatorias en Colombia ha generado inestabilidad jurídica. Esa es la razón por la cual se han ido operadores, no han renovado licencias. Recientemente, además de haber unas ventas y adquisiciones en Colombia, ya hemos visto este año operadores que no han querido renovar las licencias. Un impacto fiscal que realmente es una lección para la industria. La industria tiene que definitivamente cambiar la narrativa. Tenemos que alzar la voz y conectar reguladores, industrias, legisladores, porque de lo contrario tienes gobiernos desconectados de la realidad de la operación, que solamente ven unas cifras y que por lo tanto quieren tasarlas. Elevar las políticas de juego responsable, mejorar las condiciones de reputación ante la comunidad es importante, porque la comunidad al final son los que fondean este negocio y ese consumidor es el que debe hablar principalmente bien de la industria. Los desafíos y oportunidades que tenemos en este momento en Colombia, evidentemente, es la lucha de la ilegalidad. Creo que esto es más que evidente. Si nosotros seguimos subiendo impuestos, vamos a recaudar menos, vamos a beneficiar al mercado ilegal y lo lógico sería hacer más competitivo al mercado legal que está invirtiendo constantemente en la operación y en fondear estos recursos del sistema de salud. La publicidad restringida y no trabajar en un mejoramiento en el relacionamiento Estado, legislador, operador es una torpeza que la industria no puede seguir cometiendo, por lo menos en Colombia, y
la invitación evidentemente es para las otras industrias que se están regulando en Latinoamérica, incluido al gigante Brasil, de que oiremos seguramente mañana temas muy interesantes. Puede desconectarse porque de lo contrario se van a repetir este tipo de eventos como han pasado en estas jurisdicciones. Oportunidades, en toda crisis hay oportunidades para hacer las cosas diferente. Hay que mejorar la percepción ante el consumidor, implementación de programas de ESG, por ejemplo, programas en donde las compañías tengan una estructura de responsabilidad social, corporativa, de cumplimiento normativo, pero además de eso, de un impacto positivo en temas ambientales y de inclusión. Mejoran no solamente la relación con el consumidor, sino que mejoran la imagen de los operadores frente al regulador e inclusive le da seguramente herramientas al regulador para que cuando tenga que ir a hablar con el ejecutivo o hablar con el legislador pueda mostrar una serie de cartas de presentación positiva de una industria altamente responsable. Mis 4 conclusiones es: nosotros creo que ya sabemos lo que hay que hacer. La pregunta es si estamos dispuestos y tenemos las personas para hacerlo y el compromiso para hacerlo realidad. La regulación no termina con la legislación. La posregulación es importantísima. Perú tiene que tener esto de antemano entrando ya en su primer año de operación, porque la posregulación es donde empiezan los riesgos operacionales. Enfocarse en combatir el mercado negro y construir confianza pública. Una regulación sostenible no debe depender evidentemente de funcionarios de turno, debe estar basada en conocimiento técnico y trabajo conjunto entre estados y operadores. Reescribir esta narrativa, como les decía, es cambiar un poco el enfoque, oír al regulador, pero también facilitar su educación. Es muy agradable tener como precedente 2 funcionarios estatales que hablan con ese profesionalismo. Les digo, la verdad, es envidiable tener el regulador que tienen. Así que lo que hay que hacer, y como lo dijo exactamente el doctor Yuri Guerra, es aquí estamos para aprender, pero también para enseñar, y es la labor de humildad sobre el verdadero aprendizaje. Colaboración interregional, lo que pueden aprender mutuamente los países de Latinoamérica y la necesidad de armonizar los estándares regulatorios. Colombia no se puede quedar en fui el primer país que regulé, fue el primer país que regulé, porque ya es historia patria, ya se acabó, esto tiene que cambiar. Y es evidentemente un llamado a la acción. Ya existen datos y marcos suficientes para que cada gobierno empiece a analizar y mejorar los estándares regulatorios. Finalmente, antes Colombia era un ejemplo de apertura regulatoria, hoy hablamos de nuevas restricciones publicitarias y cargas impositivas. Hay que entender que el puente con el regulador y con las entidades estatales se reconstruye una y otra vez. Muchísimas gracias.